Feliz sábado y bienvenidos a un nuevo repaso de la escuela sabática de la clase de juveniles. La lección que estamos estudiando durante este trimestre se titula Libertad sin límites y seguiremos repasando distintos acontecimientos del ministerio terrenal de Jesús. Acercándonos al final de este trimestre, la lección número 12 se titula Un oficial lleno de fe y el texto clave se encuentra en Mateo capítulo 8 versículo 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Jesús siempre se mantenía atento a las necesidades de aquellos que lo buscaban y nunca perdía la oportunidad de ayudar o de enseñar. Jesús predicaba y daba el ejemplo con su propia vida acerca del correcto modo de vivir. Un oficial romano se presenta ante Jesús pidiendo por su empleado enfermo. Los líderes judíos llegaron a la conclusión de que aquel oficial era más digno de la ayuda de Jesús que el pueblo que él ayudaba diariamente, pues el oficial había construido una sinagoga para ellos. Sin embargo, el oficial romano había expresado una fe en el poder de Cristo como ningún otro judío lo había demostrado hasta ese entonces. Al ver esta fe, Jesús le enseñó una importante lección con respecto al reino de los cielos. La familia de Dios trascenderá todas las culturas y las creencias. Son dos las historias que repasaremos en nuestra Biblia. La primera se encuentra en Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10, que relata el encuentro entre Jesús y el oficial romano, y la segunda se encuentra en Mateo, capítulo 12, versículos del 22 al 28, la cual nos relata la historia de Jesús enfrentando graves acusaciones de sus enemigos por haber curado a un endemoniado. Luego de la lectura, intenta responder las siguientes preguntas. ¿Qué diferencias o paralelismos ves entre las dos situaciones? ¿Qué dijeron los líderes judíos durante el episodio con el centurión? ¿Cuál fue la actitud de ellos? Y en la segunda historia, ¿cuál fue la actitud de los líderes judíos? ¿De qué acusaron a Jesús? ¿Cómo reaccionó Jesús en cada historia? ¿Se mostró tímido o avergonzado? ¿Se mostró preocupado por lo que la élite judía podría pensar de él? ¿Qué lecciones podemos aprender acerca de la idea que tienen las personas de la familia de Dios? Este romano estaba convencido de que la religión de los judíos era superior a la suya. Ya había derribado el prejuicio y el odio que separaban a los conquistadores de los conquistados. Las enseñanzas de Cristo satisfacían las necesidades de su corazón. Todo lo que había de espiritual en él respondía a las palabras del Salvador, pero se sentía indigno de presentarse ante Jesús, así que rogó a los ancianos judíos que le pidiesen que sanase a su siervo. El Libertador, página 160. Los líderes judíos pensaban que Jesús debía atender al centurión en razón de los favores que éste había prestado a la nación, pero a Jesús le llamó la atención la humildad manifestada por aquel oficial romano. Este acontecimiento demostró que el mensaje de salvación es universal y que personas de otras naciones aceptarían formar parte del reino de Dios. Repasemos ahora algunas curiosidades de esta semana. Los centuriones recibían ese título porque comandaban un ejército de alrededor de 100 soldados. Hoy serían el equivalente a un capitán o teniente. Ellos luchaban al lado de sus soldados, liderándolos frente a la batalla. Los romanos creían que si tenían centuriones fuertes y valerosos, sus ejércitos serían casi invencibles, y por centenares de años, ellos lo fueron. El pueblo se quedaba maravillado por los milagros de Jesús, lo reconocían como un gran maestro o un profeta, pero dudaban que fuera el Mesías. Los líderes religiosos enviaban espías para seguir a Jesús y mantenerse informados. Cuando Cristo curó a un endemoniado ciego y mudo, ellos no pudieron negar el milagro, pues el hombre comenzó a hablar y ver. Entonces lo acusaron de Jesús de estar asociado con el demonio. Cristo los llevó a considerar la alternativa inevitable de que lo que ellos habían atribuido a Satanás no era en realidad otra cosa sino el poder de Dios. Durante su ministerio terrenal, los milagros de Jesús fueron realizados por el poder de Dios mediante el ministerio de los ángeles. Comentario bíblico adventista, tomo 5, página 384. Repasemos los versículos de impacto de esta semana. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Zacarías capítulo 4, versículo 7.
Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros, y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas, capítulo 6, versículo 2. ¿Quién es el mensajero en Zacarías, capítulo 4, versículo 7? ¿Cuál es el inconfundible mensaje que Dios quiere entregar a Zorobabel y a todo Judá? ¿Qué perspectiva te parece que Dios les estaba revelando a Zacarías, a Zorobabel y a Judá? Estos versículos nos recuerdan que Dios es verdaderamente el autor y consumador de nuestra fe y de todo lo demás que hay en nuestra vida. Se nos invita a confiar en Dios y a llevarle a Él nuestros problemas. Nadie que se haya aproximado con fe al trono de Dios ha vuelto con las manos vacías. El oficial romano, en vez de acercarse a Jesús con altanería, dijo que creía que simplemente bastaba con que Jesús dijese una palabra y su siervo sería curado. Los líderes religiosos deberían haber aprendido una lección del oficial. Sin embargo, se volvieron tan irritados y celosos de la influencia de Jesús que lo acusaron de expulsar demonios por el poder del propio demonio. Las dos historias muestran que la diferencia en la interpretación con respecto a quién es Jesús depende de cómo nos posicionamos delante de Él. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Cuánta influencia permites que tenga en tu vida? La oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. El camino a Cristo, página 95. La oración es realmente la llave, pero la fe es la mano que sostiene esa llave. Sin tener una fe como la del oficial romano, no podemos agradar a Dios, pues todos los que lo buscan deben creer que Él existe y que recompensa a todos los que lo buscan con sinceridad de corazón. Tenemos un Dios que está ansioso de atender nuestras necesidades. Jesús pasó más tiempo atendiendo las necesidades del pueblo que predicando las buenas nuevas de salvación. Él era la salvación en persona y aún así no exigió un púlpito para poder salvar vidas. Como miembros de la familia de Dios, debemos amar a todas las personas e intentar conducirlas a los brazos de Jesús, un lugar en el cual encontrarán salvación y curación. No debemos considerar que las bendiciones de Dios nos serán otorgadas automáticamente. Durante muchos años, las verdades sagradas de Dios estuvieron bajo la responsabilidad del pueblo judío. No obstante, dejaron de ser sus guardianes porque no vieron lo que conocían. Que nuestra experiencia sea diferente. Oremos. Querido Dios y Padre nuestro, te damos gracias por el repaso de esta lección. Gracias por siempre estar atento a nuestras necesidades y dispuestos a ayudarnos. Sabemos que tenemos una responsabilidad, que es llevar el mensaje de salvación al mundo entero. Queremos que nos ayudes a cumplir con esta responsabilidad y con nuestra parte en tu gran obra. Sabemos que hay muchas personas que en medio de esta pandemia se alejaron de ti. Danos la fuerza para demostrar tu amor y misericordia y brindar el mensaje de que solo en ti encontrarán alivio para sus corazones afligidos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén. Te animo que sigas repasando tu lección durante esta semana. Si aún no lo hiciste, te recomiendo que leas los capítulos 32 y 33 del libro Libertador. Nos vemos la próxima semana.